Entonces, esto es lo que les estaba mencionando, ¿no? Aquí en la gráfica podemos observar. Los hongos, pues los mohos van a crecer en el medio ambiente sin necesidad, pues que haya intervención de la mano del hombre, ¿no? Estos mohos, pues van a infectar lo que viene a ser tanto frutas, vegetales, el ecosistema, etc., ¿no? En este caso, nosotros observamos lo siguiente, ¿no? Entonces podemos decir que las hifas van a tener una denominación de acuerdo al crecimiento que ellas van a tener. Vuelvo a repetir, ¿no? Las hifas que crecen hacia la tierra, ¿cómo se denomina? Micelio vegetativo. Sobre encima de la tierra, micelio aéreo. ¿En cuál de estas dos partes vamos a encontrar las células reproductoras? En el aéreo, muy bien. Entonces, al micelio aéreo también se le conoce como micelio reproductor. Las hifas tabicadas, como hemos podido observar en la imagen anterior, pues estas están divididas en sus paredes llamados célulos. Existe tanto lo que viene a ser el micelio no tabicado, o también llamado cenocítico, y el micelio tabicado. ¿Cómo se alimenta el hongo? ¿Cómo se alimentan los hongos? Si mencionamos que los hongos son microorganismos heterótrofos o organismos heterótrofos, ¿qué se refiere? Que necesita de otro, necesita de alguien más para poder subsistir. En este caso, pues, se va a alimentar ¿de qué? De material en descomposición, el material orgánico en descomposición. De aquí va a obtener sus nutrientes el hongo para su crecimiento y reproducción. La respiración del hongo son microorganismos o organismos aerobios. Entonces quiere decir que necesita oxígeno para su supervivencia. Pero esto no es aplicado al 100%. También existe algunos hongos que van a ser anaerobios, ¿ya? Entonces, como son microorganismos que van a descomponer la materia orgánica para poder subsistir, pues esto lo hacen a través de sustancias hidrolíticas, las cuales pues le confieren ese poder de la putrefacción de la madera, el hueso, el cuero, la quitina, las ceras y algunos plásticos sintéticos. ¿Cómo es la reproducción del hongo? Dos formas, ¿no? Una que es sexual y otra que es asexual. Ustedes han llevado biología molecular, ¿cierto? Sí, ¿no? A ver, levante la mano, ¿quién ha llevado biología molecular? ¿Nadie? ¿Nadie todavía? Virtual. Ah, sí han llevado otro virtual. Ah, ok. Ok, ¿por qué le estaba preguntando si han llevado biología molecular? Por una simple y sencilla razón, ¿no? Los hongos, pues, van a tener este proceso de reproducción tanto sexual como asexual. Lo que yo quiero que ustedes me digan, cuando se habla de una reproducción sexual, ¿se está hablando de meiosis o mitosis? Meiosis. Meiosis, muy bien, perfecto. Entonces, una reproducción asexual, dentro de la intervención de ciertas, llamemos componentes de los o organelas que va a contener pues este hongo, va a estar presente la esporulación, la gemación, la fragmentación de las hifas. Por ejemplo, la gemación que lo va a realizar pues las levaduras, ¿no? La fragmentación de las hifas van a ser los mohos, al igual que la esporulación, ¿no? Pueden reventarse, por ejemplo,
en la parte más distal, alguna organela, y la cual pues va a liberar al medio ambiente estas esporas, ¿no? Entonces por esporulación va a haber una reproducción también, ¿no? Tipos de espora que vamos a encontrar en los hongos, pues vamos a encontrar lo que son los conidios, las artrosporas, las blastosporas y los esporangiosporas, ¿no? Entonces, esto se debe a lo que viene a ser la reproducción asexual. En la reproducción sexual, entonces, pues nosotros vamos a tener que tener dos gametos. Al fusionarse, ¿qué va a pasar? Vas a tener una célula diploide, ¿no? Un gameto masculino, uno femenino, y al final, pues estos se unen formando lo que viene a ser el producto, un nuevo hongo. Tenemos 4 clases de hongos más importantes en la clasificación, ¿ya? Dentro de esta, pues vamos a tener a la clase Phycomycetum. Los Phycomycetos, pues van a tener una reproducción sexual y asexual mediante esporas, así como los Ascomycetos, así como los Basidiomycetos. En el caso de los Deuteromycetos, estos pues se van a caracterizar porque hasta el día de hoy no se conoce lo que son la reproducción sexual, solamente se le conoce la reproducción asexual, ¿ya? Entonces, en los Phycomycetos vamos a tener esporas asexuales, sexuales, vamos a tener que el micelio es no septado y vamos a tener aquí un grupo representativo, ¿qué? Aquí vamos a tener pues a Lobelzopus y al mono. Phycomycetos también se le conoce con el nombre de Zygomycetos. Ya, estas esporas van a estar dentro de sanos para hacer la reproducción asexual. Dentro del grupo, la clase de Ascomycetos, pues vamos a tener que las esporas asexuales lo vas a encontrar al final de las hifas. Las esporas sexuales van a estar dentro de ascosporas y pues va a presentar un micelio septado. Representantes de este grupo tenemos al Penicillium y al Aspergillus. Basidiomyceto, aquí vamos a tener también esporas asexuales llamados exógenos y esporas sexuales llamados basidiosporas. El micelio en este tipo o clase de hongos van a ser septados, ¿ya? En este grupo tenemos a los mohos. Y dentro de los deuteromycetos tenemos pues a las esporas asexuales que también son exógenas y las esporas sexuales que van a estar ausentes, como les había mencionado, ¿no? El micelio, ¿cómo es? Septado. ¿A quiénes encontramos aquí? A la mayoría de hongos patógenos y a la mayoría de hongos que no se conocen su reproducción sexual. ¿Ok? De acá nosotros podemos trasladar, extraer preguntas para su examen. Por ejemplo, yo les puedo preguntar de la clase, de las 4 clases de hongo, ¿cuál de estas clases no presenta micelio septado? Phycomyceto. De las 4 clases de hongos, ¿cuál de estas clases no se le conoce la reproducción sexual? Deuteromycetos. Así, de este cuadro yo puedo sacar varias preguntas para su examen. ¿Ok? Si yo les pregunto, por ejemplo, de estas 4 clases de hongos, ¿dónde pertenecerá el hongo Agaricus campestri, conocido como champiñón? Ascomycetos. No. Pregunta usted. Basidiomycetos. Phycomyceto no es. Ascomycetos. No, Basidiomycetos. Basidiomycetos. Basidiomyceto. Basidiomyceto. También aquí en micología se va a hablar mucho de un término llamado dimorfismo. Di-dos. Morfismo o morfo, es decir, forma. Ok, existen muchos hongos de los cuales
pues van a tener influencia por la temperatura e influencia porque este tipo de hongos van a infectar al hombre. ¿Ok? Vamos a tener hongos como el Histoplasma capsulatum, como el el Paracoccidioide micosis, por ejemplo, o el Paracoccidioide mitis, que es el hongo. Vamos a tener que tienen este fenómeno de dimorfismo. ¿Qué quiere decir? Que a temperatura ambiente, que está a 22 grados, esta va a crecer en forma de moho. Pero cuando ya parasitan al hombre dentro del hombre, estos se transforman gracias a la temperatura corporal 37 grados en levadura. ¿Ok? A estos hongos pues tienen mucha importancia clínica, ya que una vez que han invadido los tejidos, estos pues van a ser levaduriformes, ¿no? Y la mayoría de estos hongos pues para su diagnóstico se hace a través de anatomía patológica. ¿Puedo realizar el dimorfismo en el laboratorio? Claro que sí. Tú juegas simplemente con las temperaturas, siembras el moho y si te crece al medio ambiente, ya tienes pues esta forma, esta primera forma, ¿no? Pero si yo lo pongo a 37 grados, me va a crecer levaduras. Cuando está en el medio externo, se le conoce como hongo saprofílico. Cuando ha invadido al hombre, se le conoce como hongo parasita. En la imagen nosotros podemos observar justamente a uno de estos hongos. Al que ustedes observan ahí se le conoce con el nombre de Histoplasma capsulatum. Característica principal del Histoplasma capsulatum, que esto ya ha sido diagnosticado en el hombre. Yo lo voy a ver en forma de moho en el hombre. ¿En forma de qué voy a ver? De levadura. Ya. Se va a caracterizar su levadura. ¿Por qué motivo? Tenemos esta parte redonda, es la levadura, y estas pequeñas bolitas alrededor vienen a ser las gemaciones. Entonces es una levadura multigemante, que se caracteriza por tener una forma de timón de barco y en muchas otras que se asemeja a la cabeza de un Mickey Mouse. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando llevemos las micosis, las clases de micosis. ¿Ok? Vamos a ir desde lo arriba hasta lo más superficial, ¿ya? Vamos a comenzar con las micosis profundas o generalizadas. ¿Por qué se llaman generalizadas? Porque ya invadió al torrente sanguíneo, al torrente linfático y viaja a través de él y puede infectar cualquier parte del cuerpo, cualquier órgano, ¿verdad? Entonces, aquí pues la enfermedad causada por el Histoplasma capsulatum se le conoce como histoplasmosis. Entonces ya afectó órganos internos y se ha diseminado por todo el organismo. Acuérdense cómo se llamaba aquel término si yo les hago un hemocultivo. ¿Cómo se llama el término médico cuando ha infectado la sangre el hongo? Mujer. Luego tenemos lo que viene a ser la micosis subcutánea. La micosis subcutánea se va a caracterizar porque para poderse infectar tiene que haber un traumatismo. Un traumatismo, por ejemplo, que estés descalzo y pises una astilla, que estés de repente en tu jardín y cortes una rosa y te pinchaste con la espina de la rosa, estés de repente, no sé, en tu jardín cogiendo una tuna y te pinchaste con las espinas de la tuna y eres tan salada que justamente ahí estaba el hongo viviendo, ¿ya? Y entonces ingresó. Recordemos las capas de la piel. ¿Cuáles son las capas de la piel? Tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Por encima del epidermis vamos a tener una capa, la capa córnea, la cual pues está compuesta ¿por qué? Por queratina. Cuando nosotros ya hablamos de una micosis subcutánea,
Ya no estamos hablando de la epidermis, sino estamos hablando de la dermis hacia el fondo. ¿Qué es lo que va a afectar una micosis subcutánea? Incluso va a afectar pues a las fascias musculares y puede llegar hasta el hueso. Un ejemplo que causa una micosis subcutánea puede ser el esporotiche, que causa la enfermedad de esporomicosis. ¿Ya? Otro, por ejemplo, tenemos la nocardia, que va a causar la neuromicosis. Entonces, como ustedes pueden observar acá, 3 fotografías de la planta del pie, tenemos pues la infección por estos hongos. Estamos viendo de manera general, porque esto es una clase en realidad. Cada una de estas es una clase. La micosis cutánea, la que va a afectar la epidermis y la capa córnea de la piel. Pero si va a afectar la capa córnea de la piel, ¿qué tenía esta capa córnea? Queratina, ¿no? Entonces, ¿qué partes del cuerpo tiene queratina, aparte de la piel? Las uñas y el cabello. Ok, entonces estamos hablando de que todas estas van a ser afectadas por micosis cutáneas. Los responsables de estas afecciones micóticas se le denomina dermatofitos, ¿no? Derma, piel, fito, afinidad, ¿no? ¿Afinidad por quién? Por la piel. Entonces va a causar enfermedades como la dermatomicosis o dermatofitosis. ¿Quiénes van a causar esto? Pues los géneros de tritopito y microsporo. Ustedes observan como una especie de gusanillo que se hace como medios picarones, ¿sí? Esto de acá se le conoce como el término de tiña. Tiña, ¿ok? Listo. Ahora, por último, vamos a ver a lo que viene a ser las micosis oportunistas. Para ver el tema de las micosis oportunistas, tenemos que tener en consideración que esa persona tiene afectado el sistema inmunológico. Por X o Y razones, puede ser que tenga pues una enfermedad de fondo, de mucha data, lo que se conoce como enfermedades. ¿Cómo se conoce ese tipo de enfermedades de mucha data? Enfermedades crónicas. Una enfermedad crónica viene a ser, por ejemplo, la diabetes mellitus. ¿Ok? Otra enfermedad crónica, a ver, ¿cuál podría ser? El VIH, ¿no? El VIH al día de hoy se le conoce como enfermedad crónica. Otra más, por ejemplo. A ver, ¿algún ejemplo de enfermedades autoinmunes? Lupus. Artritis reumatoide, Lupus. lupus eritematoso, sistémico, entre otros. ¿Qué es lo que causa en estas personas con enfermedades autoinmunes? Que el mismo organismo, nuestras propias defensas, te autodestruye, ¿no? Para frenar eso, el tratamiento de elección viene a ser corticoides. Entonces, al tomar corticoides, ¿qué es lo que pasa en el sistema inmunológico? Se frena, ¿no? Entonces, ¿quién más? Personas con cáncer que están en quimioterapia, pues constantemente su sistema inmunológico está debilitado, ¿no? Personas que están tomando antibióticos de mucha data, antibiótico-terapia, no sé, porque de repente están con una sepsis, ¿no? Están hospitalizados, hace propenso a que puedan enfermarse de micosis oportunista, ¿no? En realidad, cuando el sistema inmunológico está debilitado, es la puerta para cualquier microorganismo y no solamente para los hongos, ¿no? Pero si nosotros nos enfocamos con recursos de micología, tenemos que tener en consideración, por ejemplo, que este hecho o esta afección hace de que pueda colonizar muchos hongos. Uno de los principales, por ejemplo, tenemos el caso de la cándida, ¿no? La cándida, por ejemplo, puede colonizar todo el tracto respiratorio, puede colonizar todo el tracto digestivo hasta llegar al estómago. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una capa blanquecina, la cual si nosotros hacemos un pequeño raspado, una coloración grave, vamos a poder observar que son levaduras. Y no solamente ello, ¿no?
que esto no solamente se va a quedar en la lengua. Mencionan muchas literaturas que si nosotros vemos algo así en una persona, pero un poco más gruesa, porque esto es todavía un poco delgado, y estamos hablando que esa persona tiene VIH. ¿Ya? Eso es lo que menciona la literatura. Ahora, en este caso, pues vemos que uno de los principales es la cándida, otro vendría a ser el aspergillus, otro el moho negro del pan, que es el rhizopus, el mucor, que se consideran a los principales hongos oportunistas que causan esta micosis, ¿no? Hongos que de repente en una persona como todos aquí en la sala son inmunocompetentes, no causaría absolutamente nada, ¿no? Porque el sistema inmunológico podría fagocitar y quedaría. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? A ver, cuéntenme, ¿qué hicieron en la parte de la práctica? ¿Qué trataron? ¿Qué han visto? Hongos microscópicos. Ok, y ya se han llevado sus placas para que puedan captar hongos del medio ambiente, para ver su fruta o su vegetal contaminado. ¿Lo qué? Pero ya les dieron sus placas, ¿no? O sea, para que traigan la siguiente semana. Ok. Entonces vamos a ver pues cómo es la actividad de desarrollo de los hongos, ¿no? Sabemos que ¿por qué está constituido los hongos? Principalmente van a estar constituidos por hifas. Nuevamente sabemos que el conjunto de las hifas forma lo que viene a ser el micelio. Si nosotros observamos ahí en la imagen, quiero que ustedes agudicen su vista. Este hongo tendrá hifas tabicadas o cenocíticas. ¿Qué hongo estoy observando? Penicilio, muy bien. Penicilio, perfecto. Entonces, están observando hifas tabicadas, ¿no? ¿Se acuerdan de qué está constituido? ¿Cuáles son las partes del penicilio? A ver. ¿Saben por qué se llama penicilio para comenzar? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque se asemeja a un pencil, dicen, a un, como estuvieran dibujando con acuarelas, estuvieran dibujando, no sé, con témperas, ¿utilizan qué cosa? Muy bien, por eso se llama penicilio. Ok, entonces, a ver, díganme cuáles son las partes del penicilio. ¿Y cómo se llama la estructura que va a soportar todo esto? ¿Esto cómo se llama? ¿De ahí qué sigue? De la médula sale las diálisis y luego las columnas. Ok, también. Tenemos dos clases de hifas, ¿no? Una que viene a ser tabicada, concentrada, y la otra que viene a ser cenocítica o enocentada. Ahora, también pues las hifas van o no contener color. Si no contienen color, se le denomina hifas hialinas. Y si tienen color, ¿cómo se denomina? Esas hifas pigmentadas, ¿cómo se dice? Hifas cromáticas. Tarea para ustedes. Volvemos al tema del micelio, ¿no? Micelio vegetativo, micelio reproductor, también llamado talo, ¿no? El vegetativo, ¿qué se va a encargar del hongo? De la nutrición, ¿no? De la nutrición, de la fijación y también, como si fuera una casa, que va a empezar a edificarse a partir de ella, hasta llegar a la parte reproductiva. Ahora, luego, el tallo reproductor, ¿dónde se va a encontrar? En el micelio ahí, ¿no? Y estas pues pueden ser hifas, pueden ser levaduras o pueden ser pseudohifas.
¿Saben cómo es una pseudohifa? Es una falsa hifa. Estructura de la levadura. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante para explicarles cómo es que funciona esto. A ver. En el caso de la pseudohifa, tenemos a la hifa, en este caso a la levadura mamá, a la levadura madre. Se reproduce asexualmente por gemación. ¿Qué pasa con la célula hija? Se va a elongar es una rebelde que no se quiere separar de la mamá, no quiere ser independiente, ¿ya? Y al hacer esto va a formar lo que viene a ser una pseudohifa. Un claro ejemplo de esto tenemos a la Cándida albicans. Ya, continuamos. Recordando un poco, ¿qué habíamos dicho que es dimorfismo? Sí, que tiene dos formas. Y de acuerdo a la temperatura. Puede pasar de un modo ahora depende de los grados de temperatura del ambiente, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Y esto puede ser también al revés? ¿O solamente pasa de moho a levadura? ¿Puede pasar de levadura a moho? ¿Ustedes qué opinan? Si le cambia su temperatura. Sí, también puede ser al revés. ¿Ya? Puede cambiar, entonces en ambas formas. Ahora, luego, pues vamos a ver que las hifas van a tener ciertas formas y constituciones de acuerdo a qué hongo se trata. ¿Ya? Por ejemplo, esta puede tener dilataciones o vesículas dentro de la estructura de la hifa. Pueden tener órganos de resistencia como son las clamidosporas. ¿Y ahora qué son las clamidosporas? Van a ser organelas de resistencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la Cándida albicans, tú lo sometes al frío, la sometes al hambre. ¿Qué es lo que va a pasar con esta Cándida albicans? Va a producir una estructura redonda de paredes gruesas llamadas clamidosporas. ¿Con qué objetivo? De poder soportar todo ello adverso que le has puesto para que sobreviva. Esos son las clamidosporas. Por eso son órganos de resistencia. Existen órganos de fijación. En el caso de los ficomicetos, que representantes son los rizocos, ¿ya? Estas en la parte vegetativa produce un órgano de fijación llamado rizoides. ¿Qué son los rizoides? Son como especie de raíces, ¿ya? Que se van a anclar ahí, ya sea pues a la tierra, al sustrato o al agar, etc., ¿no? Y no necesariamente puede ser eso, ¿no? Como les había dicho, es el moho negro del pan. Entonces, ¿el sustrato dónde estaría? En el pan, ¿no? Van a existir hifas que van a ayudar justamente porque van a presentar formas especiales, las cuales pues van a ayudar a poder decir esta nómina. ¿Ya? Esas formas especiales lo van a tener, por ejemplo, los dermatofitos. Estructuras como el epidermofitón, estructuras como el trichofitón, etc. Órganos nodulares. Y estas pues van a estar en forma de nódulos o nudos. Por ejemplo, en el caso del epidermofitón va a estar presente. Entonces, nuevamente repasando, el micelio se divide en tabicado y no tabicado. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Aceptado, no aceptado. Aceptado y sensible, ¿no? Aquí ustedes me pueden decir si la primera imagen es un micelio tabicado o no tabicado. No tabicado, no tabicado. Lo veo. Obsérvese bien. Fíjense que hay una zona donde no está coloreada. Tabicado. Ok. ¿Y este micelio tiene o no tiene color? Sí tiene color. Sí tiene color. Vamos más al fondo.
no tiene color? No. No tiene color, entonces Hifas micelio hialinas. Hialino. hialino. Perfecto. ¿Tiene o no tiene tabiques? No tiene tabiques. Entonces ahí la diferencia. Vamos en esta imagen. Observemos. ¿Qué tipo de hifa es? Hialino. Hialina, taricada. Entonces, el micelio taricado, también llamado aceptado, es aquel que presenta tabiques transversales a intervalos más o menos regulares, dependiendo del género al que pertenece. Aquí, nuevamente, un repasito. Tenemos, entonces, de acuerdo a la función que va a tener el hongo, ¿no? Vegetativo y también reproductor o aéreo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una placa de agar. Una placa de agar donde va a crecer, ¿qué cosa? El moho, ¿no? Esto de acá sería el moho. ¿Qué es el moho? Son hongos filamentosos. ¿Será unicelular o será pluricelular? Pluricelular. ¿Por qué pluricelular? Compuesto por ¿Porque varias tiene más de células. 2 núcleos? Claro, cada tabique que va a tener. Ah, muy bien. Entonces, obsérvese la parte de amarilla, donde ha crecido hacia el fondo el hongo. ¿Cómo se le conoce? Hifas o micelios. Vegetativo. Vegetativo. Entonces, ese micelio vegetativo va a absorber los nutrientes presentes en este agar. ¿Ok? Lo que está sumergido en el sustrato. Lo que está por encima del agar, incluso que puede sobrepasar la placa Petri, ¿cómo se le conoce? Como micelio aéreo, ¿no? También conocido como micelio reproductor. ¿Por qué micelio reproductor? Si nos vamos a la parte más apical, obsérvese acá que tiene ¿qué cosa? ¿Cómo se llaman esos negritos? Esporas, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, tenemos esas dos funciones. Ahora, si nosotros vemos el diámetro de las hifas, estos pueden ser pues gruesas y delgadas. Si es gruesa se llama macrosifonado y si es delgada se llama Microsifonado. Y aquí está lo que les estaba mencionando de un pseudomicelio. Tenemos célula unicelular, ¿qué viene a ser? Levadura. Esta célula unicelular se va a reproducir, se va a reproducir sexual o asexualmente. Asexualmente, ya en este ejemplo es asexual, porque no todas las levaduras es que se vaya a reproducir de manera asexual. Para este ejemplo sí, ¿ok? Entonces, tenemos aquí que está gemando. Tenemos la célula hija, ¿ok? La célula mamá, la célula hija. Pero esta célula hija es una rebelde que se elonga, no se quiere separar, no quiere ser independiente. Y entonces se sigue elongando y sigue formando lo que viene a ser el pseudomicelio. ¿Ok? Entonces, término general, ¿no? Estructura general. La mayoría de los hongos, tanto microscópicos como macroscópicos, están formando estructuras filamentosas. Por lo tanto, la unidad funcional se denomina hifa o filamento. Y el conjunto de estas se denomina micelio o tallo. Son sinónimos. Tenemos las hifas verdaderas, que son las que pues, producen los hongos ya denominados mohos, como las pseudohifas. Las hifas falsas. Aquí en el gráfico podemos observar lo mencionado. Tenemos aquí un rizobus. Debajo de esta tenemos lo que viene a ser las hifas que van hacia el sustrato. Este tipo de hifas en el rizobus se le va a conocer con el nombre de ¿qué? No. En el rizobus estamos. En el rizobus. Rizoides. ¿Ya? Se le conoce como
rizoides, en el caso de rizoides, ¿ya? Entonces, esos rizoides es propio de este tipo de hongo. Por aquí nosotros vamos a observar lo siguiente, observen, tenemos una célula mamá y la hija que se ha elongado y se ha ido formando pseudo y pseudo. ¿Cómo se llama esto? Pseudoide, ¿no? Y por acá tenemos a los cuerpos nodulares, ¿no? O las clamidosporias, ¿no? También. ¿Se acuerdan que les había mencionado en este caso que si se somete a pruebas rigurosas a la cándida, forma lo que vienen a ser las clamidosporias? Entonces, vamos a ver, pues, de acuerdo a su forma, las hifas pueden tener denominaciones y pues estas denominaciones me va a ayudar bastante a poder yo saber de qué hongo se trata, qué estructura estoy viendo, el poder saber el género e incluso la especie del hongo solamente viendo las hifas. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener pues hifas que van a ser en zarcillo, van a ser espirales, van a tener cuerpos nodulares, algunas hifas van a tener forma de peine, otras van a tener forma de raíz y otras pues que van a tener formas de raqueta, ¿no? Los zarcillos van a tener una forma de gancho, espirales en forma de resorte, en forma de tirabuzón o como lo quieran llamar. Los cuerpos nodulares pues van a ser una especie de nudos o nodos o masas, ¿no? Que van a estar presentes en las hifas. Las hifas pectinadas pues tienen forma de elongaciones que hacen asemejarse a un peine. El rizoides, a quienes les había dicho que es solamente exclusivo de hongo, ¿cómo se llama? Rhizopus, ¿no? Que tiene forma de raíz, porque la vas a ver ¿dónde? En el micelio vegetativo. Y por último, las raquetas que se van a ensanchar en la parte ya intermedia o intercalar o final del hongo. Esto ya hemos hablado. Por ausencia o presencia de divisiones en el micelio se divide en sentado y cenocítico, ¿no? Por su forma, el micelio puede clasificarse en filamentoso, propio de los mohos. Un ejemplo de mohos, Rhizopus. Otro ejemplo, Aspergillus. Otro ejemplo, Penicillium, etc. Y unicelular, propio de ¿quién? De las levaduras. Pregunta de examen: ¿los mohos hacen pseudohifas? No. De acuerdo a la presencia o ausencia de pigmentos. Si no tiene color, Hialino. si tiene color, pigmentado. Un ejemplo de hialino, Aspergillus. Un ejemplo de pigmentado tenemos al Cladosporium herbarum, por ejemplo, el Cladosporium herbarum, los cuales pues vas a encontrarlo en todas las plantas. En todas las plantas vas a encontrar este. ¿Ok? Ahora, ustedes en la primera práctica han podido observar a los hongos macroscópicos. Y no solamente pues estamos hablando de las setas, sino cuando las colonias crecen en un hogar, van a tener características de coloración, de aspecto, de forma, si tienen o no algún, no sé, una supuración o cualquier otro tipo de, se podría decir, agregado a la colonia, ¿no? Algunos, por ejemplo, hasta aceite producen. Esto han podido hacer en la práctica, ¿cierto? ¿No? Poder describir la parte anversa y reversa de una placa. Poder ver los colores, la forma, por ejemplo, crateriforme, cerebroide, si es liso, si es pulvericiento, si es atorcepelado, qué coloración tiene. ¿Sí lo han hecho? Sí, ¿no? En la práctica. En placa no. En placa no. En placa no. En placa no, pero por lo menos en imágenes sí. En tubo. En tubos. Ya. Entonces vamos a conocer a esas hifas, ¿no? A ver, vamos a conocer a las hifas. Primero, las espirales. Obsérvese las hifas que tienen aspecto de un resorte, ¿no? ¿Dónde voy a encontrar esto? Por ejemplo, en un dermatofito, ¿no?
En el Trichophyton mentagrophytes vas a encontrar eso. Raqueta, ¿qué quiere decir? Que justamente la hifa se elonga y en la parte terminal se ensancha. Entonces, pues esto lo vas a encontrar en las macroconidias del epidermofitón rocoso. Rizoides, ¿qué habíamos dicho? Raíz, ¿no? Raíz. Forma de raíz. Entonces, ¿en qué parte? Aquí, ¿dónde voy a encontrar? Aquí, ¿no? Los rizoides, en esta parte de aquí voy a encontrar. Esto de acá es propio ¿de quién? Del rizoide. ¿Han hecho ya rizopos en la práctica? ¿Sí o no? Sí, han hecho. A ver, díganme sus pasos. ¿Esta parte cómo se llama? Rizoide. Lo que sostiene todo el cuerpo, ¿cómo se llama? ¿Vale? Ya sabemos que es hifa, pero tiene una denominación. Claro. Ya. ¿Cómo se llama esta bolsa? Esto no es Gilus, ¿no? Por si acaso no es Aspergillus. Si fuera Aspergillus, sí se llama así. Saco bipodídeo. ¿Cómo se llama? Esporangio. Esporangio. La bolsa que va a contener ¿qué cosa? Las esporangiosporas. ¿Cómo se llama la bolsa? Esporangio. Ay, ay, ay. Pero no me voy a preocupar, más bien tenemos body porque les refuerza. Tenemos los arcillos. Esta que parece colita de chancho, ¿ya? Esto viene a ser los arcillos. ¿Dónde vamos a encontrar? En el Trichophyton mentagrophytes. En el Cephalosporium también lo vamos a encontrar. ¿Qué más? Tenemos pues Alcorenium y Cinema. Estas organizaciones o agrupaciones micelares las vamos a encontrar en dos hongos, ¿no? El Cephalosporio y el Fusarium. Estas pues las vas a encontrar como si fuera trigo en un extremo. Así. A ver, pregunta general para todos. Chale, rica. La levadura es una célula eucariota o procariota. ¿Eucariota o procariota? Y si es eucariota, ¿por qué se le dice eucariota? Eu, ¿qué quiere decir? Verdadero. Verdadero núcleo. Carios, núcleo. Ya, entonces, una levadura pues va a tener igual como una célula animal, ¿no? Van a tener, ¿qué cosa? Un núcleo, tendrán su ADN. Y fuera de esto, ¿qué vamos a encontrar en el citoplasma? Vamos a encontrar todas las organelas, aparatos de Golgi, pero algo más adicional a ello es que ustedes en los hongos vamos a tener ¿qué cosa? Una pared celular y otra una membrana celular. ¿Por qué está compuesta la pared celular y por qué está compuesta la membrana celular en los hongos? Quitina. Muy bien, ahí está. Se van a sacar 20 su examen. Uno está compuesta por quitina y el otro está compuesta por ergosterol. Ergosterol. No te mueras. Hoy no, otro día. ¿Para qué te pones? ¿Para qué te pones? ¿Terminamos? 2 semanas más y examen, qué rápido. No, profesor, no. A ver. Ahora vamos a hablar No me acuerdo nada. de los hongos de importancia clínica. Vamos a hacer como un panorama general, porque de ahí ya es algo específico. Vamos a tratar hongo por hongo, ¿ya? Entonces ustedes con esta clase van a aprender, van a reconocer los diferentes hongos y lo que producen, ¿no? Lo acabamos de ver en algunas diapositivas, pero este es un poco más amplio, ¿no? Hongo
clasificar en cuatro, ya lo hemos mencionado. Tenemos micosis cutánea o superficiales, las micosis subcutáneas, las micosis sistémicas o profundas y las micosis oportunistas. ¿Ok? Cada una de estas con características, ¿no? Si hablamos de micosis cutáneas o superficiales, aquí nos estamos refiriendo a los dermatofitos, ¿no? ¿A dónde atacaban? A la capa La epidermis. la epidermis, ¿no? De la piel. La micosis cutánea, ¿dónde ataca? De la dermis hacia abajo, ¿no? Llega a fascias musculares y huesos. La micosis sistémica o profunda. A los órganos. Ok, ¿y la micosis oportunista? Al sistema bueno, cuando el sistema inmunológico está ¿Pero a dónde ataca? A todo. Claro, igual que el sistema, y sabes cómo trabaja el sistema. no más que es oportunista. Entonces, nuevamente, haciendo un repaso. ¿Ya? Micosis superficial afecta al órgano más externo del cuerpo, que es la piel, y anexos, como que piel y uñas. Pelos. Si afecta tu cabello, vamos a tener dos piedras, una piedra negra y una piedra blanca. La piedra negra se le denomina a este hongo piedra iotia, ¿eh? La piedra blanca se le denomina Trichosporum bengii. ¿Ok? Ahora, como han podido observar en las diapositivas anteriores, que es una tiña, viene a ser como una culebrilla, algo así como picarón rosadito, ¿ya? Pero también existe una tiña de color negra, ¿no? Que va a ser una mancha que muchas veces se puede confundir con cáncer de piel, con melanoma, ¿ya? Pero en realidad eso no. Ahora, por ejemplo, en el caso de una levadura que va a causar ciertas alteraciones en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se llama el hongo que causa la caspa? Tarea para todos. Es la malacesia, pero una especie de malacesia. La pitiriasis versicolor muchas veces cuando es crónica ya, muchas veces se manifiesta, como no le hacen muchas veces caso, va aumentando. Y la pitiriasis versicolor, ¿qué quiere decir? Es como una despigmentación en tu piel y se puede confundir con una enfermedad autoinmune, la que parecía Michael Jackson, ¿cómo se llamaba? Vitiligo. Entonces se puede confundir con ello. ¿A quiénes más va a afectar este tipo de hongos? A los que tienen la piel oscura. Estoy en problemas. Ahora, no solamente va pues, a producir pitiriasis versicolor, también va a producir lo que viene a ser una inflamación del cuero cabelludo, ¿ya? Una inflamación llamada dermatitis seborreica. Ya se habrán escuchado alguna vez en su vida sobre ese término. Luego pues tenemos a los dermatofitos, ¿no? Las especies como Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton flocosus, los cuales no es exclusivo pues del hombre, compartimos también estas especies con animales. Ahora, dentro de las micosis superficiales, pues vamos a tener ciertas enfermedades como tal, ¿no? Vamos a tener enfermedades que van a inflamar la zona de la piel que tiene queratina, ¿ya? Denominado el término itis keratinitis, micótica, producido por especies de Fusarium, por especies de Aspergillus y por especies de Cándida. Cuando el hongo afecta la uña, se utiliza el término onicomicosis. ¿Infección a dónde? A la uña, ¿no? ¿Quiénes va a afectar? Va a afectar especies de Cándida, especies de Aspergillus, Trichosporum bengii, Geotrichum candidum y la tiña unguium. Ya sabemos cómo es la tiña, ¿no? Como que brilla. Especies de Trichophyton y especies de Epidermophyton flocosum son los que van a causar la tiña unguium. Pasamos a la micosis subcutánea, ¿no? También pues se le conoce a esta enfermedad como maduromicosis o micetoma. ¿Por qué? Porque justamente va a afectar más que nada a los miembros inferiores, como hemos podido observar en una fotografía en una diapositiva, ¿no? El principal que va a causar esto van a ser especies de nocardia,
Aquí pues nosotros, cuando lleguemos a este tema, vamos a hablar que aquí existe una bacteria. Y es la única bacteria clasificada como hongo por el comportamiento patológico que presenta. Y es la única que vamos a estudiar en lo que viene a ser el curso de micología. ¿Ya? Existen otras especies como el Sofiana, Pseudolescherichia bovini, entre otros, que van a causar lo que viene a ser el misotoma. Ahora, si nosotros, les voy adelantando, si nosotros no diagnosticamos adecuadamente un micetoma de una bacteria, de un hongo, pues ustedes saben muy bien que tú no podrías darle un antibiótico a una persona que tiene una micosis, ni tampoco podrías hacer al revés, porque no estarías curando al paciente, ¿ya? Es más, estaría empeorando. Y al hacer esto y ve que el médico no está, su paciente no está mejorando, ¿qué es lo que hace? Amputa. Solamente por el hecho de que tú le diste un mal diagnóstico. Entonces es importante saber que estamos frente a una bacteria frente a un hongo verdadero. ¿Ok? Ahora tenemos pues a los cromoblastomicosis. Los cromoblastomicosis es justamente lo que estábamos observando, las cifras que van a tener color propio, ¿no? Que no necesitas agregar ningún tipo de colorante para poder observar ello, ¿no? No es como los hialinos que necesitas azul de lactofenol, azul de metileno, entre otros, para poder observar mejor las estructuras. No quiere decir que no podamos observar las estructuras en los hongos hialinos. Sí se puede, pero te ayuda bastante en las coloraciones. Dentro de los cromoblastomicosis tenemos el Cladosporium carrioni, Cladosporium herbarum, por ejemplo, especies de Fossacaea, especies de Fialófora, Guarneia dermatitidis, entre otros, que van a tener estos hongos color, ¿ya? Y luego pues tenemos a los denominados hongos también que son dimórficos, como es el caso de la esporotricosis, ¿no? Que es causado por el hongo Sporotrix schenki. Ahora, el Sporotrix schenki no solamente va a causar una micosis subcutánea, también puede causar micosis sistémica, ya no es propio de uno solo. Entonces, en la micosis sistémica vamos a tener pues varias enfermedades, ¿no? Blastomicosis, causado por el hongo Blastomyces dermatitidis, coccidioidomicosis, causada por el hongo Coccidioidomitis, criptococosis, causado por el hongo Cryptococcus neoformans, histoplasmosis, causado por el hongo Histoplasma capsulatum, paracoccidioidomicosis, causada por el hongo Paracoccidioides brasilensis, y esporotricosis, causado por el hongo Sporotrix schenki. Y por último tenemos a los hongos oportunistas, ¿no? Una aspergilosis en una persona que tiene el sistema inmunológico debilitado, ingresa por los pulmones, se deposita en tus alveolos, en tus bronquios y empieza a crecer. Como si fuera un árbol dentro de tus pulmones, empieza a crecer, incluso produce tumores. El tumor causado por el aspergilio se le conoce con el nombre de aspergiloma. ¿Ya? ¿Qué hongos va a causar esta enfermedad oportunista? Pues tenemos al Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terus. Cualquiera de ellos puede causar una aspergilosis. Luego, por último, tenemos pues a la candidiasis, ¿no? Ahora, pregunta para ustedes, que de repente por ahí se me ocurre tomar en el examen. ¿Cuál es la diferencia entre candidiasis y candidiosis? El término final, asis y osis, ¿ya? Tenemos acá pues a la Candida albicans como uno de los principales representantes y otras especies de Cándida. No solamente existe la Candida albicans, tenemos pues la Candida dublinensis, tenemos la Guillermondi, tenemos lo que viene a ser la tropicalis, Crusei, entre otras, la brata y demás. ¿Ya? Okay. ¿Qué más? Dentro de los oportunistas tenemos también lo que causa la geotricosis, causado por la especie Geotrichum candidum, faeoifomicosis o feomicosis también se le conoce, no porque el hongo sea feo, sino feo viene a ser de oscuro, el término.
como alternaria, especies como purpuraria, exofiala, fusario, guarneia, silomicosis, que es causado por el hongo negro del pan, el rhizopus, el mucor y otras especies más. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya tenemos entonces un panorama general de lo que viene a ser el estudio de los hongos, ¿no? Con esto ya partimos para adentrar más en detalle, aunque falta un poquito más respecto a